24. Ajá, 24 y 25. Hay quienes reparten y leen leen es enseñando más. Hay quienes retienen más de lo justo. Acercaba en la miseria, y el alma generosa será prosperada en el que sacia a otro, y serán también saciados. Amén. De rodillas, hermanos, vamos a tener la oración. Amoroso Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias porque un grupo de tus hijos estamos aquí en tu santo templo, siempre dispuestos con nuestra mente y nuestro corazón a escuchar tu palabra. Bendice al predicador o a la predicadora de esta noche, que tu palabra sea que venga de lo alto, llena de el Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros pues rebosemos de alegría al escuchar las buenas nuevas que nos tienes para esta noche. Que el Espíritu Santo nos acompañe desde el inicio hasta el final. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Ahora cada uno de nosotros nos vamos a saludar con gozo, con alegría, no importa del sitio donde vengas. Aquí estamos, las puertas de la casa de Dios están abiertas, así que saludémonos con un himno de bienvenida. No sé, la hermana Marilia, ¿cuál nos va a poner ahí? Canta. No importa el si tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermana. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Ha llegado el momento, mis queridos hermanos, de escuchar la meditación, y hoy en día nuestro hermano Carlos Stewart tendrá ese privilegio, así que todos con la espada en la mano. Amén. Hermanos, vamos a comenzar en este momento. Voy a comenzar con una oración, así que les pido por favor que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre querido que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por concedernos este privilegio tan grande en esta tarde, Padre, estar reunidos aquí, un grupo de tus hijos en tu nombre. Y, Señor, para cantarte himnos, Padre, alabarte y para meditar en tu santa palabra. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro invitado de honor, y tus santos ángeles, Padre, que estén aquí en medio de nosotros, trabajando en nuestros corazones, Padre, y también los corazones de las personas que en este momento nos puedan estar sintonizando, Señor, a través de las redes sociales, que tú puedas alcanzar, Señor, por tu poder y tu gloria, Padre, a las personas que necesitan de tu gracia salvadora. Gracias, Señor bendito, por todo lo que has hecho por nosotros, y todas estas cosas lo oramos en ese nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos,
Vamos a abrir en este momento la palabra de Dios y vamos de una manera muy especial, vamos a meditar sobre la vida de Jesús. En esta tarde voy a hablarles acerca de la vida de Jesús, pero desde un punto de vista diferente. En 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 21, ahí en nuestras Biblias podemos encontrar esta declaración que hizo el apóstol Pedro en esta ocasión, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Y pienso que Pedro sería el personaje más con autoridad que podría hablar acerca de seguir las pisadas de Jesús. Como todos nosotros sabemos quién era Pedro y en sus pasos como cristiano, quién era él. Entonces, pero ahora cuando nosotros nos encontramos con estas cartas que escribió él, podemos ver que él, aunque al inicio él en su intento fracasó muchas veces a seguir las pisadas del Maestro, de Jesús, llegó un momento donde él realmente había, de tanto caminar con Jesús, ya su vida, carácter especialmente, ya estaba reflejando quién es ese Maestro, el cual él creía. Y él con mucha autoridad podía decir a los cristianos en ese tiempo, igual a los cristianos actuales, que para esto hemos sido llamados nosotros. Me gusta mucho porque aquí habla del llamado, porque a veces, como muchos cristianos, no tenemos la seguridad del llamado que Dios nos ha hecho, porque a veces pensamos de que pues el llamado es solamente venir a la iglesia y quizás los días de semana pues me olvido realmente de Dios, pero esto va más profundo. Entonces, si nos enfocamos en los primeros años de la vida de Jesús, la Biblia, claro, hay mucho silencio con respecto a los primeros años de Jesús, y nosotros nos preguntamos por qué razón. Porque Dios nos quería dar un ejemplo a cada uno de nosotros. Entre más sencilla la vida, es mejor para nosotros los seres humanos. Por eso muchos datos de los primeros años de la vida de Jesús, porque Dios estaba dando una lección a creer en Él. O sea, su vida. Entonces lo que en las escrituras es que dice él crecía en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Aquí estaba leyendo algunas partes acerca del capítulo 7, habla de la niñez de Cristo Jesús. Primeramente, hermanos, ya sabemos que Jesús no ha hecho un llamado, y aquí específicamente dice, segundo punto es que porque Él padeció por nosotros, y como Él padeció por nosotros, es que nosotros ahora podemos acudir al llamado que Él nos hace, que es vivir como Él quiere que vivamos, en fe, en plenitud, confiando en Él y conociendo más de su inmenso amor. Pero cada tiene como
un peldaño que tenemos que ir alcanzando, porque no a la noche a la mañana podemos decir que, o cuando nos bautizamos, que salimos del bautismo, decir, bueno, ya estoy completamente listo para ser trasladado en los cielos. Realmente no. Aunque somos salvos por gracia, por los méritos de Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, pero sabemos que lo único que va a ser a la eternidad, y si en un caso morimos, el carácter es algo eh, que realmente no tiene negociación. Entonces vamos a leer 2 de Pedro, el capítulo 1. ¿Qué nos dice 2 de Pedro? 1, versículos 3 y 7. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos, el versículo 3 vamos a leer hasta el versículo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante de aquel que nos llama a su gloria y gracia. Promesas, para que la divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid vuestra fe, al conocimiento propio, al dominio propio, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces podríamos decir que es como una escalera que vamos nosotros vamos subiendo o escalando, podríamos decirle. Entonces cada menciona aquí que con diligencia debemos añadir a nuestra fe virtud. No podemos tener una fe si no tiene realmente esta parte que es la virtud. La virtud y conocimiento. Al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y afecto fraternal el amor. Es como decir que el amor es es como llegar al más sublime peldaño que nosotros estamos escalando como cristianos en la formación de nuestro carácter. Entonces, pero por medio de cuál se puede lograr esto, hermanos. Primero dice aquí el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Ahí está el conocimiento de Dios. El conocimiento que Él nos ha dado es para salvación de vida eterna. Porque ahí lo describe en San Juan 17:3, dice que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Entonces, es el conocimiento de Dios el Padre y del Hijo Jesucristo, en cual está la vida eterna. Entonces, entre más tenemos un conocimiento profundo de quién es Dios, de su palabra, entonces eso vamos obteniendo, subiendo más un peldaño. O sea, vamos añadiéndole más a nuestro carácter esas cosas que nosotros necesitamos para crecer como cristianos. Y dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, por medio de estas promesas que están escritas en las Escrituras, la palabra de Dios, es que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo somos participantes de la naturaleza divina? Pues es por medio de aceptar a Cristo Jesús y del nuevo nacimiento, que nacemos del agua, del Espíritu. Y así es como obtenemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Cuando nosotros estamos aquí, ¿qué podemos entender? Cuando venimos a la iglesia, pues podemos entender o podemos traducirlo, es que ese es el anhelo de la naturaleza espiritual. O sea,
es lo que la naturaleza espiritual está anhelando, tener una comunión con Dios. Entonces, si usted ora, si usted lee las Escrituras, no solamente está añadiendo más estos escalones, le llamo yo, en su crecimiento, en su carácter, también está siendo participante de la naturaleza divina, porque usted está alimentando la naturaleza divina, y es la naturaleza espiritual que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo ha puesto en nosotros la naturaleza espiritual. Entonces nosotros estamos alimentando la naturaleza espiritual en este momento. Veamos, todas estas oportunidades, hermanos, es con ese objetivo, que nosotros alimentemos la naturaleza espiritual. Entonces, claro, como hay dos naturalezas que ahora tenemos como cristianos, la naturaleza carnal, pecaminosa, del cual nosotros nacimos, y la nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. No es que tenemos una naturaleza divina, porque solamente Dios, pero somos participantes de la naturaleza divina por medio de la fe en Cristo Jesús, porque al darnos el Espíritu Santo es que nos hacemos participantes de la naturaleza divina. Entonces dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, entonces el Espíritu Santo hace esa separación en nosotros, es el que nos va santificando, apartándonos del mundo y poder disfrutar de estas preciosas promesas y grandiosas promesas que tenemos en su palabra. Y cuando vemos la vida de Jesús, Él tuvo que crecer como cualquier ser humano, como un ser humano como nosotros. En sus primeros años, en su niñez, hay muchas, en este libro es como una biografía de cómo Él vivió como un hombre, como un ser humano. Claro, no voy a compartirlas todas, pero algunas que son bien interesantes. Por ejemplo, dice que su mente era brillante y receptiva. O sea, Él tuvo un desarrollo de sus facultades, pero Él lo hacía a través de la contemplación de las cosas espirituales. Así es como Él dice que contemplaba la creación de Dios, y así como Él iba creciendo también en el conocimiento de Dios a través porque es un libro también, la creación, el libro de la naturaleza, y también tenemos el libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces también dice que su mente era vivaz y aguda, con una reflexión y sabiduría que superaban sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Dice que Jesús manifestó una disposición amable, especialmente amable. Sus manos voluntariosas estaban siempre listas para servir a otros. Manifestaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. Cuando veníamos ayer de la Masica y estaba lloviendo y tuvimos el coso ese, el azul, el nylon, y el ventarral que hacía. Entonces yo me puse a pensar, yo digo, ¿cómo ha dado un momento cuando en el tiempo en el Galilea, en el mar, ¿se acuerdan ustedes? Y Él estaba durmiendo y dice que había una tormenta, que sus discípulos estaban aterrados, ellos creían que iban a morir, se estaba incluso la estaba llenando de agua. Y yo decía, ¿y cómo Jesús podía haber estado durmiendo tranquilo en medio de esa tempestad? Entonces dice aquí que Él tenía una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Y dice también que apartado los caminos profanos del mundo, Jesús adquiría conocimiento científico de la naturaleza, estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito, vivir para beneficiar a otros. Dice que Jesús vivió para beneficiar a otros, y me acuerdo del ejemplo de Ruth. Ruth dice que cuando Boaz la miró y le dijo a ella unas palabras,
y la describió lo que ella había hecho, que ella había hecho tanta bondad con su suegra Noemí, que ella había dejado su gente, su nación, y se había venido a vivir con ella, con Noemí. Y a veces son cosas que no son naturales en nosotros, porque lo natural lo hubiéramos hecho como la otra muchacha, Orfa, que no estaba haciendo algo malo, pero ella miraba la circunstancia de su suegra, que no tenía, que iba triste, había perdido todo y iba a regresar a su tierra. Y ella, pues, que estaba preocupada por su futuro, qué iba a hacer de mi vida, pues ella se fue. Orfa se quedó ahí en su tierra, pero en cambio Ruth renunció a todo por seguir a Noemí. Entonces eso me recordó esto, que Jesús vivía, dice que hay algo que a él lo dominaba, y era vivir para beneficiar a otros. Y entonces es algo que no es natural en nosotros. Y entonces en Ruth podemos ver eso, que ella renunció todo por seguir a Noemí, y Noemí no tenía nada que ofrecerle, porque cuando llegó ella volvió a Belén de Éfrata, ella iba sin nada, o sea, iba sin nada. Entonces, dice que Jesús se familiarizó con la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esa fue una experiencia, dice, una salvaguarda para él. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitase a la tentación, no había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirlo a consentir en un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. Y es que nosotros los seres humanos, hay personas que si no tienen, hay gente que maldice a Dios si no tienen nada, si son pobres, le echan la culpa a Dios, y si llegan a tener en abundancia, también se olvidan de Dios. Entonces, en cambio, Jesús, nada de eso lo tocaba, nada de eso. Dice, y el tiempo que él usaba, como la palabra de Dios nos dice, que tenemos que mirar diligentemente como andemos, dice, como sabios, no como necios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Debemos redimir el tiempo, hermanos, porque así como Jesús nos enseñó, dice que él nunca invitó a la tentación, no había momentos ociosos en su vida. También dice que Jesús en su trabajo, dice que todos sabemos nosotros a qué se dedicaban ellos, eran artesanos, carpinteros, y dice que él vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Había sido el comandante del cielo y los ángeles se habían deleitado en cumplir su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José, que era su papá humano. Vestido con la simpleza de un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Es que Jesús dice que era un obrero fervoroso y constante. Él esperaba mucho, por tanto, intentaba mucho. Entonces, era de esas personas que como esperaban mucho, él lo intentaba varias veces. Era muy perseverante, porque él no se conformaba con cosas menores, y a veces una reprensión para uno. Si nosotros esperamos mucho, tenemos que intentarlo una y otra vez, porque estamos esperando mucho. Jesús nos revivió el cuidado y la responsabilidad, como algunos, incluso cristianos, que profesan ser sus seguidores, rehuyen mucho la responsabilidad, y debido a que se tratan de eludir esa disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo, enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó. Y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Entonces, la misma gracia que Jesús recibió también se nos ofrece para que nosotros lleguemos a tener ese carácter positivo, enérgico y sólido. Podemos formar esa escalera en nuestra vida
y llegar hasta ese hombre que Dios quiere que seamos. Jesús realizaba su trabajo con alegría y tacto. Se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller, para soportar la tensión de los negocios mundanos y, sin embargo, mantenerse incorrupto para la gloria de Dios. En esto Cristo fue un ayudador, nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que no tuviese tiempo o pensamiento para las cosas celestiales. A menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. Entonces aquí Jesús nos está dando ese ejemplo aún en su trabajo. Él aún tenía pensamientos para Dios, aún en lo que él hacía, en las cosas seculares. Él también dice que aquel que sostenía los mundos podía agacharse para socorrer un pájaro herido. No había nada insignificante que no mereciera su atención o su servicio. Proverbio 12:10 dice que el justo cuida de sus bestias. O sea, él cuidaba de los animales, tenía cuidado de los animales, de la creación de Dios. Para terminar, hermanos, aquí hay una promesa que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida. Jesús, en la vida familiar, Él fue un ejemplo para todos nosotros, los niños, los jóvenes, los adultos. Él condescendió a ser pobre para enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios, los de suerte humilde. Vivió para agradar y honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja para ganarse el pan cotidiano. Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuando trabajaba en el banco del carpintero como cuando hacía milagros para la muchedumbre. Entonces imagine, no me imagino Jesús quejándose de la niñez que a él le tocó o del trabajo. Ya algunas personas se quejan de sus trabajos. Ay, ¿por qué me tocó esto a mí? Sino que él miró que aún allí él estaba haciendo la obra de Dios y estaba siendo preparado para el ministerio de lo que él iba a hacer más adelante. Dice, y entonces, y todo joven que sea fiel y obediente al ejemplo de Cristo en su humilde hogar puede aferrarse a estas palabras que el Padre dio, el Padre Celestial dijo de él por medio del Espíritu Santo, que lo encontramos en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ahí usted puede ponerle su nombre, hermanos, como que Dios se lo está dirigiendo directamente a usted. He aquí mi sierva Magdalena, aquí mi sierva Marixa, yo te sostendré, mi escogida, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces, tenemos el Salvador maravilloso, que siguió nos hizo el camino para que nosotros seamos pisadas y nos dejemos transformar por su Espíritu Santo al tener ese encuentro con Él cada día, hermanos. Dios les bendiga, tengan una feliz noche. De pie, hermano, vamos a entonar el himno final. 522. O 280, hermano. Ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús, el destino final.
mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús, el modelo perfecto que quiero imitar. Ser semejante a Jesús es el canto que entona mi vida para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Amén. Oremos. Padre eterno, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, eres nuestro Redentor, Señor, nuestro sustentador. Gracias, Señor, por tus palabras, que tenemos esas preciosísimas y grandísimas promesas para que podamos crecer, Señor, por medio de ellas y poder ser participantes de la naturaleza divina. Y gracias, Señor, por esta tarde que nos has dado, Señor, por las bendiciones, los momentos alegres que tú, Señor, nos has regalado en nuestras vidas, a pesar de las dificultades, Señor, de las pruebas, de las luchas. Sabemos que tú haces la diferencia, Señor, en nuestras vidas, Padre, y en la vida de las personas también que pueden estarnos escuchando, y que ellos puedan abrir, Señor, sus corazones a Cristo Jesús y podemos tener esa esperanza de gloria, Padre, en nuestras vidas cada día, Señor, esa vida eterna, esa salvación que tú ganaste para nosotros. Gracias, Señor, que tu presencia pueda guardarnos hacia nuestros destinos, Señor, y que pueda, Señor, fortalecer, Padre, a cada hermano en todos los planes que tienen ellos en esta semana, que todo pueda salir bien, Señor, y ellos puedan ver tu mano poderosa que está trabajando a favor de ellos en sus vidas, Señor, y que la confianza en ti no es en vano, tú no fallas, y aunque nosotros a veces te fallamos, dice tu palabra que tú permaneces fiel, pero ayúdanos, Señor, susténtanos, Padre, fortalécenos. Te lo pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.